Desliz freudiano. ¿Quién de nosotros no ha oído esa frase? Muy sistemáticamente se impone la opinión de que en psicología nada tiene más valor que Sigmund, nuestro todo Freud. Basta con escuchar cosas como estas. La contribución de Freud en la cognición científica del mundo puede compararse con la de Copérnico o Darwin. A pesar de todos los defectos e imprecisiones de su teoría, Freud comprendió básicamente que la psique humana tiene una especie de sistema operativo que aún no comprendemos del todo, pero que podemos estudiar y por tanto modificar. Es como si a los miembros de las tribus salvajes se les dieran tablets y se limitaran a hurgar en ellas. Y entonces llegara un hombre que adivinara entrar en el menú de ajustes. Pero, ¿se acercan todos estos elogios a la verdad? ¿Cómo recuerda realmente a Sigismund Shlomo Freud la comunidad científica? ¿Hubo algo en lo que mintió deliberadamente? Vamos a investigarlo. Un día de 1973, un grupo de investigadores se propuso escribir un libro en apoyo de Freud. El resultado fue el canónico volumen Experimental Freudian Theory Psychology Revels, en el que los autores admiten honestamente, no hay pruebas. Para empezar, el falso rumor de que Freud inventó el inconsciente fue iniciado por el propio Freud, y no hay duda de sus dotes de relaciones públicas. Después de todo, no era un hombre estúpido. De niño, Sigmund tenía una aptitud excepcional para el aprendizaje y le apasionaba aprender cualquier cosa nueva. A la edad de 9 años hizo los exámenes finales y fue admitido en la escuela superior un año antes. Ya en su juventud, Freud dominaba el francés, el inglés, el español y el italiano y estudiaba griego y latín. Tras licenciarse con honores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena, el joven Freud se inició en la cirugía, pero al cabo de unos meses abandonó este campo de la medicina por considerarlo demasiado tedioso. Trabajando durante un tiempo con el famoso psiquiatra Jean Charcot y luego con su amigo Joseph Breuer, que utilizaba la hipnosis para el tratamiento de los síntomas histéricos en su práctica médica, Freud decidió abandonar el uso de la hipnosis en sus sesiones y desarrolló el método de la asociación libre, en el que se pedía al paciente que hablara libremente de cualquier cosa que se le ocurriera. La aplicación del método de asociación libre sirvió de impulso para la formación del psicoanálisis, pero la idea central del inconsciente no tenía nada de freudiano. El hecho de que la conciencia no es lo más importante en el cerebro ya se comentaba mucho antes que él, ya en la antigua Roma. El filósofo Plotino y el médico Galeno observaron que realizamos inconscientemente la respiración o acciones ordinarias como caminar. Hipócrates, al observar la epilepsia, en la que el cuerpo escapa completamente al control humano, pensó: tenemos un sistema de control extraconsciente. En el siglo XI, el erudito árabe Alhazen se adelantó unos 9 siglos a su tiempo e inventó la propia palabra que luego robaría Freud. Sugirió que hay ilusiones visuales que percibimos inconscientemente. Hoy en día, este tipo de ilusiones se utilizan no solo para divertir a los niños, sino también para realizar pruebas de laboratorio, mostrando palabras, imágenes y números ocultos tras la velocidad y la técnica. Los científicos determinan dónde se encuentra el límite entre la percepción consciente y la inconsciente. Por ejemplo, cómo nuestro cerebro, sin captar visualmente la información, consigue pensar en ella y tenerla en cuenta después. Por ejemplo, sin la participación de la conciencia podemos reaccionar emocionalmente ante palabras ocultas o sumar, restar números. Sí, los ya molestos mensajes subliminales. Alhazen también anticipó las conclusiones más espectaculares de las pruebas de laboratorio. Podemos tomar decisiones de forma inconsciente. Los motivos y deseos secretos, la astucia característica de Freud, también han sido pensados durante mucho tiempo. Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Leibniz escribieron de diversas formas. Nuestras acciones están gobernadas por millones de mecanismos ocultos que no pueden ser detectados por la reflexión ordinaria. Como en el caso de la percepción, está influenciada por nuestras expectativas y percepciones. El punto ciego y los capilares de la retina se enmascaran como en el Photoshop. El cerebro completa la imagen como quiere y tú ni yo nos enteramos. Hasta bien entrado el siglo XIX, era imposible encontrar un psicólogo o psiquiatra que no reconociera que la actividad inconsciente del cerebro no solo existe realmente, sino que es de suma importancia. Los psicólogos franceses, por ejemplo, gritaron literalmente que hacemos muchas cosas en automático. Théodule Dribaud señaló cómo utilizamos la memoria de trabajo. Gabriel Tart, cómo imitamos inconscientemente. Pierre Janet, cómo nos guiamos por objetivos y motivos que se originaron en la lejana infancia y que ahora determinan nuestra personalidad. Fue Janet quien más tarde acusaría a Freud de copiar ideas. Stanislas Dehaene, luminaria de la ciencia cognitiva y uno de los principales investigadores contemporáneos de la conciencia, escribe así sobre Freud: no es exagerado decir que de todas las ideas expresadas en su obra, las más convincentes no son las suyas, mientras que las suyas están entre las menos convincentes. Ahora, lo que considera el falso terapeuta Freud. En la década de 1910, Sigmund Freud publica un libro en el que describe el curioso caso del hombre lobo, un aristócrata ruso que sufría una depresión. Tras una serie de sesiones en el diván de un genial psicoanalista, el hombre lobo se cura milagrosamente. Y medio siglo después, la historia emite su veredicto: es solo una invención.
Muchos años después, la periodista Karin Oboiser charló con el legendario hombre lobo Sergei Pankiev y descubrió que nunca se había curado. Estoy en el mismo estado con el que llegué a Freud. Los casos del pequeño Hans Herbert Graf, Anna O, Berta Pappenheim, Dora, Ida Bauer y otros pacientes clave para la teoría de Freud tampoco son concluyentes o están falseados. Frank Salloway, historiador de la ciencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, resume la situación de la siguiente manera. Cada uno de los casos publicados por Freud desempeña un papel en la leyenda psicoanalítica, pero cuantos más detalles se conocen para cada caso, más fuerte se hace la imagen de Freud tergiversando los hechos para que encajen en su teoría. Resulta que el psicoanálisis se construyó esencialmente sobre una docena de casos clínicos que culminaron en una terapia y curación brillantes. Pero el problema es que la curación no se produjo. ¿Por qué? Vayamos al fondo del método. Según Freud, los primeros recuerdos se encuentran en lo más profundo de nuestro ser, y la psique los distorsiona constantemente. Eso es siempre traumático, y los episodios aleatorios de la infancia estropean toda nuestra vida, convirtiéndose en monstruos y fantasías, nada parecido al original. De ahí que la tarea del psicoanalista sea la de superar los monstruos, es decir, ordenar cómo se refractaron los recuerdos y desclasificar los fantasmas, es decir, volver a la versión auténtica del acontecimiento. Freud tenía parte de razón en lo que respecta a los traumas graves como las violaciones en la infancia o el testimonio de catástrofes y muertes. Cuando se produce un acontecimiento violento y emocionalmente intenso, su huella no se fija en el hipocampo, que gobierna la memoria, sino que se procesa inmediatamente en la amígdala, una antigua estructura responsable del reconocimiento de caras, la creación del miedo animal y otras cosas básicas. Como resultado, los mecanismos de defensa de la psique empaquetan tales recuerdos como cuerpo extraño y los excluyen de las redes asociativas. Dichos recuerdos se almacenan en su forma original y en el diván del terapeuta pueden recuperarse efectivamente en esta forma. Otra cosa es si es necesario. Puede compararse con el hecho de que una bala que ha entrado en el cuerpo, contrariamente a los mitos de Hollywood y a la sabiduría convencional, está lejos de salir siempre del cuerpo, porque el intento de los cirujanos de extraer una bala puede causar a veces más daño del que ya existe, y entonces la bala se queda en el cuerpo. Es decir, cubre el cuerpo extraño con una vaina protectora para que no haya impacto en el cuerpo. Lo mismo ocurre con los recuerdos. Científicos de Cambridge han descubierto que el proceso de supresión va mucho más allá del nivel consciente, e incluso en los propios sótanos del inconsciente, donde enviamos los traumas, todavía hay niveles desde los que, según Freud, los recuerdos ya no pueden influir en nuestro comportamiento. En otras palabras, los mecanismos de defensa protegen. No es de extrañar que Freud fuera tan criticado por su enfoque brutalmente sádico. Al fin y al cabo, manejaba la memoria como un carnicero, sin tener en cuenta que está dispuesta de forma sutil y que los procesos de almacenamiento y acceso a lo retenido varían mucho de un caso a otro. Según investigaciones recientes, la memoria no es una composición lineal, sino un continuo en el que el pasado se entremezcla con el presente en una danza de influencia mutua. Cuando recuperamos algo de la memoria, siempre estamos reconstruyendo la experiencia, añadiendo sentimientos, preconceptos y conocimientos adquiridos mucho después. Los recuerdos se organizan básicamente como una construcción con bolsillos vacíos que se llenan con lo que excita nuestro cerebro en el presente. Es más, al recordar, sobreescribimos literalmente los datos a nivel neuronal. En el momento en que visualizamos un acontecimiento del pasado, no activamos un repositorio de memoria específico. No hay ninguno, sino zonas que estaban activas en ese momento concreto. Por eso es tan fácil que inventemos o recordemos cosas que no sucedieron, como en los clásicos experimentos de la psicóloga Elizabeth Loftus, en los que los sujetos, tras una pequeña manipulación de los investigadores, recordaban haber visto a Bugs Bunny en Disneylandia cuando eran niños, aunque esto no les sucedió, porque Bugs Bunny es una propiedad de la Warner Brothers, no está en principio en el universo de Walt Disney. Después de toda esta información surge una pregunta legítima. ¿Por qué entonces todavía es posible pedir una cita con un psicoanalista en nuestro mundo ilustrado y civilizado? Esto lo describe Todd Dufresne en Matando a Freud, 20th Century Culture and the Deaths of Psychoanalysis. Tantas obras publicadas, tantas reputaciones erigidas, tanto dinero gastado diariamente por el derecho a tumbarse en el diván del principal especialista que utiliza los métodos de Freud. En definitiva, no es tan fácil dejarlo. Pero hay otra razón por la que las enseñanzas de Freud se siguen utilizando hoy en día. Es sencillo, Freud no creó una teoría psiquiátrica sino una mitología alternativa al estilo de un culto religioso. Y eso, como sabemos, es algo poderoso que opera sobre la lógica, la racionalidad y el sentido común. Los tres rasgos de la religión están aquí. Primero, la teoría dogmática, enviada por el Mesías Freud desde las oscuras profundidades de la naturaleza humana. Segundo, las prácticas rituales, reuniones con atributos relevantes como acostarse en el diván. Tercero, la vida aislada del grupo religioso, tendencia de todos los aficionados al psicoanálisis a interpretar cualquier manifestación del ser y del comportamiento a través de su propia creencia en el condicionamiento anal genital y otros.
Por ejemplo, la interpretación de los sueños, que Freud consideraba su obra más importante, fue prácticamente ignorada por la comunidad científica y fracasó comercialmente. En ediciones posteriores a la primera edición, las teorías de los sueños en general fueron duramente criticadas por la nueva generación de psicoanalistas. Pero a pesar de la reacción negativa de los científicos, la interpretación de los sueños ayudó a Freud a hacer lo más importante: formar a su alrededor un grupo de personas afines que se interesaban por sus teorías. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y nos vemos en otra edición de Sedición.